En nombre del Centro Mexicano de Sinología les damos la más cordial bienvenida y hoy vamos a tener el gusto de ver una plática tanto histórica como científica y no por ello alejada de la fe. Estamos hablando de la huella de Poncio Pilato en la Sábana Santa, un personaje histórico que se ha colado incluso en el credo de la religión católica. Vamos a ver su importancia histórica, pero sobre todo, ¿por qué en esta reliquia que ha sido la más estudiada en los últimos 100 años permanece el misterio si todavía tiene mucho que ofrecer a los investigadores? Hoy nos acompaña el doctor Julio López Morales, que es uno de los principales investigadores de este Centro Mexicano de Sinología, es socio fundador. Él está desde 1983, que estamos cumpliendo 40 años de este centro, de dar ese servicio, tanto de investigar como de dar a conocer lo que se conoce acerca de esta sagrada reliquia. Pues sin más, Julio, bienvenido. Te escuchamos. Pues muchas gracias por esta invitación que me hacen a través del Centro Mexicano de Sinología, que tengo el gusto de pertenecer desde el 1983. Les voy a hablar brevemente de toda la importancia que tiene el estudio, en este caso de las monedas de Poncio Pilato en la Sábana Santa. Por eso la titulé La huella de Poncio Pilato en la Sábana Santa. Este tema se los voy a dar pues diferente al que di en marzo de este año. Existió Jesús, existió Pilato, una investigación numismática. Aquí hablo más detalladamente, sobre todo pensando en las personas que no conocen el tema de la Sábana Santa. Me aboqué mucho en muchos detalles que pues ahorita los voy a omitir para que en un momento dado puedan ustedes pues complementar esta plática con la que di en ese entonces. Obviamente, pues les voy a hablar muy brevemente de lo que es la Sábana Santa, que es un lienzo de 4,42 por 1,13 m en los idiomas en griego, síndone italiano, sábana, mortaja en español, shroud en inglés, rare en francés, graftuch en alemán. No, es que aquí no veo yo la imagen de acá arriba. ¿No importa? Bueno, sigo. Como todos sabemos, la Sábana Santa envolvió el cuerpo de Cristo. Ya no voy a decir el hombre de la Sábana Santa porque es lógico que no hay otro personaje en la historia que haya sido envuelto en una tela que haya sido preservada y estudiada por tantos siglos, por 21 siglos. Así que, pues para las personas que no conocen muy bien el tema, gracias. Sabemos que cuando fue depositado en el sepulcro las huellas de Jesús en la síndone, eso lo vamos a hablar un poquito más detallado, pues quedaban por dentro, no por encima de la tela, sino por dentro. Pues han de haber encontrado esta tela con estas huellas del rostro del cuerpo de Cristo en su parte frontal y en su parte dorsal. Les traje esta imagen también porque, bueno, esta es la imagen dorsal de Cristo, como se hubiera visto en ese momento, la imagen frontal. Y como hay gente que dice el sudario de Cristo, no el sudario, porque ya sabemos ahora que el sudario es una tela que se usa para enjugar el sudor, y ese sudario pues está en Oviedo, España, y fue el que se usó para cubrir el rostro de Cristo después de que fue bajado de la cruz, y de ahí se llevó al sepulcro. Es otro tema que pues ya ustedes lo han tratado muy ampliamente, que tampoco es el manto sagrado ni el manto de Cristo, porque vemos las vestiduras que se usaban, una túnica larga, una túnica corta y el manto. Entonces el manto pues es lo que cubría como si fuera pues como un abrigo para cubrir a la persona. Así que imagínense, un manto de 4,5 metros, pues imagínense, solo sería para cubrir
pues yo en broma lo pienso como para una jirafa, porque ¿qué otra puede cubrir una tela de 4,5 metros? Así es como se veía el rostro, se ve el rostro a simple vista en la imagen en color, así, y entonces pues no entendían en esa época pues qué significaba, pero ya pues los apóstoles, la Virgen Santísima y los sucesores de los apóstoles, los padres de la iglesia, pues ya iban conociendo esta imagen que no sé si la historia lo llegó a mencionar en algún momento, en algún documento, que estaba el cuerpo completo de Jesús. Eso si leemos las revelaciones desde la Beata Ana Catalina América, ahí menciona, eso se los dejo tarea, cómo se veía, cómo fue impreso el cuerpo de Cristo en la sábana santa. Aquí vemos las imágenes de la sangre por la corona de espinas. Aquí una mancha de agua. Aquí vemos los ojos, lo vamos a ver más detalladamente. La nariz, el bigote y la barba. Y aquí unos regueritos de sangre. Esto que ven aquí abajo es una arruga de la tela. Y acá es otra que está arriba. El estudio de las monedas del siglo VII, VIII, la hizo el doctor Giulio Fanti en un libro que sacó, y Justiniano II mandó a hacer acuñar estas monedas. Suponemos que él solo veía el rostro de la síndone y le llamaban sólidos, era una moneda de oro. Y aquí vemos las características, lo que sería el reguerito de sangre en la frente. Lo ponían como un mechón de cabello en la frente, los ojos saltones, la boca, y lo que venía siendo la arruga de la frente, al nivel del cuello, lo ponían aquí como un detalle de la vestidura. El doctor John Alan Wanger hizo este estudio de poner la imagen de la síndone, el rostro positivo, comparada con la moneda de Justiniano II, lo sobrepuso y se vio que hay una gran coincidencia en estas imágenes. Pongo siempre en estas pláticas la importancia que tuvo San Juan Bosco, que llevaba a sus muchachos a venerar la sábana santa ahí en Turín, porque él pues estaba ahí muy cerca de Turín, sí. Y él en su biografía menciona las ostensiones que le tocaron presenciar en 1842 y 1868. Y pues recordamos que las Filminas de Don Bosco pues eran muy conocidas, la historia de la sábana santa, que muchos salesianos que tuvimos el gusto de conocerlos, el privilegio de conocerlos, se dedicaban a difundir mucho el estudio de la sábana santa por libros, las filminas, etc. La primera fotografía que se tomó en 1898 por Secondo Pia, esta es la imagen que se obtuvo, una parte del cuerpo. Por primera vez en la historia se vio que era un negativo fotográfico, aunque se comportaba como un negativo fotográfico. Esta es una reproducción de la fotografía en ese entonces, ¿verdad? Y esto dio pie a muchos estudios históricos, científicos, en diferentes partes de Europa y del mundo. La fotografía que tomó Giuseppe Enri en 1931 es una de las mejores que hemos conocido por su definición y su alta calidad y contraste. Este es Giuseppe Enri, y la historia cuenta que el cardenal Maurilio Fossati se preocupó mucho de que fuera muy bien tomada la fotografía. Obviamente que Giuseppe Enri es un fotógrafo profesional, no era un fotógrafo aficionado como Secondo Pia. Cuando vio estas fotografías, Secondo Pia, en ese entonces, en el 31, ya respiró tranquilo porque se dio cuenta que había coincidido bastante bien con las imágenes que él tomó hace 33 años.
y eso fue un consuelo para él porque fue muy atacado de que él había manipulado los negativos, las fotografías, etcétera, y fue una gran controversia. Vemos, por ejemplo, el cuerpo en la imagen frontal, que está súper bien definido, todas las heridas, la herida del costado, la de la muñeca, la del clavo en los pies, la corona de espinas. Aquí ya la podemos distinguir más claramente, pues el reguerito de sangre en forma de 3, los regueritos de la corona de espinas. El bigote le falta un pedazo de la barba que seguramente fue arrancado. Estas marcas blancas que ven son unas arrugas que están en la tela, igual que acá abajo, es una arruga. Esta fotografía se ha usado muchísimo para pues, el estudio de la sábana santa. Por ejemplo, vemos aquí en blanco y negro la imagen en el positivo óptico, una imagen en blanco y negro, y en el negativo fotográfico pues se ve ya muy bien definida. Aquí se ven muy claramente las heridas de la flagelación y pues lo que el incendio que hubo en Chamberí en 1532, que estas quemaduras que vemos aquí, que fueron reparadas por las monjas clarisas en 1534. En la ostensión de 1978 no se dice exhibición, sino ostensión porque es una presentación solemne de la Sábana Santa de la síndone. Aquí en Turín, en esa época, en octubre, más o menos, se calcula que fueron más de 3 millones o 3 millones, 4 millones de personas que asistieron a la ostensión de la Sábana Santa. En ese entonces, en el 78, todavía estaba guardada en este altar de mármol negro que fue construido y diseñado por Antonio Bertola. Y está, por ejemplo, aquí la capilla de Guarino Guarini, donde está guardada la tela. Todavía cuando tuvimos la gracia de estar en 1988, también hubo una afluencia de sacerdotes, misas concelebradas, y aquí estaba la sábana santa iluminada y extendida. En 1978 también se llevó a cabo un congreso de sindonología, salieron luego unas actas. Esto todavía estaba el padre don Piero Coero Borga, que fue el que coordinó todo este congreso. Y entonces los científicos formaron un grupo en Estados Unidos, participaron también unos en Suiza y en Italia. El que formó John Jackson, nuestro amigo John Jackson, que aquí estaba todavía en sus años mozos, formaron el grupo STURP, que en inglés es Shroud of Turin Research Project, o sea, proyecto de investigación de la Sábana Santa de Turín, la síndone de Turín. Antes de esta investigación, nada más les adelanto un poquito, que ya doctor Jackson y Jumper habían sometido una fotografía del rostro de Cristo en la Sábana Santa, bueno, del cuerpo entero, pero especialmente el rostro de Cristo. Ya habían ellos obtenido esta imagen tridimensional con el analizador de imágenes BP8. Aquí se ve cómo están colocando la síndone en una mesa basculante con guantes blancos, con mucho cuidado. Tenemos también pues el Centro Mexicano de Sinología que tuvimos la oportunidad de fundar en el 25 de mayo de 1983. Aquí tenemos, por ejemplo, a Adolfo Orozco, que en ese entonces era el secretario del Centro Mexicano, el doctor Enrique Rivero Borrell, que está aquí, el padre Faustino Cervantes, que era nuestro asesor eclesiástico, el padre Antonio Brambilla Zamacona, que era nuestro asesor teológico, Rodolfo, Angelita, Marisa, y pues Celita y yo, y demás, ¿verdad? Lourdes Fierro. Aquí estamos en la inauguración con el cardenal Ernesto Corripio Ahumada, que fue el que nos apoyó mucho durante todo el tiempo que él estaba vigente en esa época. El doctor Rivero Borrell, padre Faustino Cervantes, Adolfo Orozco y un servidor.
¿Por qué la síndrome no es una foto del siglo XVI? Bueno, esta es una parte de una plática que tengo al hablar sobre el tema general de la sábana santa. La imagen se muestra extendida frontal y dorsal, al menos desde el siglo XIV. No existen en la tela restos de plata porque se pensaba que era una fotografía y que incluso podría haber sido una pintura de Da Vinci, pero eso, pues en otra plática también que tengo, pues se demuestra que tanto científica como históricamente no es posible. En la tele existen imágenes de flores de Palestina. Ese estudio lo hizo Avinoam Danim, que sacó un libro que tradujo Adolfo Orozco sobre este tema. Los pólenes de Palestina, Turquía, Francia, Italia, etcétera, lo hizo el doctor Max Frey y hizo su presentación de este tema en el Congreso de la Sábana Santa en 1978. En la imagen se observan dos monedas sobre los párpados. Leptón es el nombre de la moneda que se mandó acuñar por Poncio Pilato en Palestina. Y otro detalle muy importante, la imagen tiene codificación tridimensional. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. El padre Francis L. Failas, sacerdote jesuita, era catedrático de la Universidad de Loyola en Chicago, y cuando él daba sus pláticas por televisión en los años 50, 60, hasta poco antes de fallecer, cada año en Semana Santa daba el tema de la Sábana Santa. Más adelantito les voy a pasar un pedacito de un video que me compartió el reverendo Dryback del centro de Atlanta, Georgia, donde él sale dando este tema. Cuando él hizo este estudio, sacó una monografía que se llama La datación de la sábana de Turín a partir de las monedas de Poncio Pilato. Esta fue una edición de 1980, luego sacó una nueva edición en 1982. Cuando tuve la oportunidad de escribir con el padre Francis Failas, esto fue alrededor de 1982, le escribí a través del Holy Strathville, o sea, el Hermandad Santo Sudario en Nueva York. Me proporcionaron el padre Adam Otterbein, me proporcionó personas que eran muy estudiosas de la Sábana Santa, porque yo estaba interesado en conseguir todo el material que fuera posible, porque yo empecé a interesarme por la Sábana Santa en 1981. Escribí al padre Failas, entonces él había hecho una serie de filminas de Tierra Santa y otros temas, y él acababa de hacer esta filmina que se titula Poncio Pilato, las monedas en la Sábana Santa, una filmina. Esta la presenté yo en 1984 al Centro Mexicano de Sindonología. La mandé digitalizar las diapositivas, la filmina y luego la traducción de esta conferencia, que también manda él un audiocassette con su explicación. Vamos a hablar un poquito de Poncio Pilato. Poncio Pilato nació alrededor del año 12 a.C. y murió entre el año 36 y 39. Fue prefecto de Judea entre el año 26 y 36. Mencionan a Poncio Pilato historiadores como Filón de Alejandría, Tácito, Flavio Josefo, Tertuliano, etc. Esta es una fotografía, es una pintura hecha por Antonio Chiseri, italiano, donde se titula Ecce Homo. Esta pintura muestra cómo Pilato trató de ayudar a Jesús de que no fuera condenado a muerte, porque sabemos que lo mandó flagelar, le pusieron una corona de espinas, pero su esposa, Claudia Prócula, que está aquí en esta pintura, le decía que ella había tenido sueños donde decía que no debía verse con un hombre justo como Jesús. Y pues Pilato trató de ayudarlo, incluso se sabe que les dio la opción de escoger a un asesino como Barrabás, pero al fin de cuentas pues lo presionaron los del Sanedrín y los
y todo el grupo que estaba asusado para que lo condenaran a muerte. Entonces Pilato dice, bueno, yo no encuentro ninguna culpa en este hombre, así que yo me lavo las manos y no tengo que ver con esto. Aquí es donde Pilato tiene un diálogo, eso lo vemos en los evangelios, con Jesús, donde incluso le dice, así que tú eres rey, y Jesús le contesta, sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. En esta foto, es un dibujo porque Pilato era muy supersticioso y él pues se abocaba mucho a las predicciones de los augures. Este es un dibujo de un auguro que hacían predicciones. Entonces, este objeto que usaban se llama litus, que es con el que hacían ellos sus augures. Incluso se dice que utilizaban también, abrían los animales y las entrañas para leer el futuro, pero bueno, esas son pues las costumbres de los paganos. Esta foto se las traje porque cuando estuvimos en Atlanta, conocí ahí a Bill Yarborough, que es un numismático, que fue el que le proporcionó al padre Francis L. Failas una moneda muy similar a la que está impresa sobre el párpado derecho de Cristo. Estas son un ejemplo de las monedas leptones en ese. Jesús de Nazaret tenemos, pues, obviamente es un personaje histórico, que además de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, cartas de Pablo y de Juan, etcétera, lo mencionan autores judíos, historiadores judíos, como Flavio Josefo, Filón, historiadores romanos como Tácito, etcétera, y varios testimonios arqueológicos, como en este caso, tenemos un testimonio arqueológico que es la Sábana Santa, la síndone. Esta imagen es una pintura basada en el rostro de Cristo, en la síndone. El padre Francis Failas, cuando él hacía sus presentaciones por televisión, utilizó unas ampliaciones de las fotografías de Giuseppe Henry, 1931, que son una de las mejores que hemos conocido. Este es el negativo fotográfico y este es el positivo fotográfico. Y aquí en el ojo derecho es donde el padre Failas, en sus presentaciones por televisión, empezó a ver que había unas letritas. Eso lo vamos a ver ahorita más detalladamente. Aquí esta fotografía es del rostro de Cristo de Giuseppe Henry, y aquí cuando yo la vi en papel, esta fotografía, y yo puedo leer perfectamente las letras U, C, A, I. Y cuando el padre hizo una ampliación del ojo derecho, empezó, ahorita lo vamos a ver más detalladamente, una U, una C, una A y una I. Y el numismático Bill Yarborough le consiguió esta moneda que es muy similar. Acuérdense que en la numismática de esa época pues, no eran todas las monedas iguales, eran diferentes. Eso lo vamos a ver más detalladamente. Pero es bastante similar a la que fue colocada sobre Jesús en el párpado derecho. Aquí está el Failas en un programa de televisión, es tomado de un video. Y si no me lo distinguen, me dicen porque lo vamos a ver más adelante, el detalle de las letritas y el báculo del adivino, el litus. Aquí lo vemos la U, la C, la A y la I, y el báculo del adivino llamado litus, con doble U, o sea, dos U's. La U, la C, la A y la I en la imagen ampliación del párpado de Jesús en la síndone, en el negativo fotográfico. Esto es parte de la filmina del padre Failas, donde él mismo señala la U, la C, la A y la I. Ahorita lo vamos a ver más resaltado. ¿Sí? La UCAI, o sea, UCAI se pronuncia USAI. Eso me lo enseñó el padre Brambila cuando una vez fui a platicar con él de las monedas de Poncio Pilato y el estudio del padre Failas, y le interesó muchísimo y él me ayudó también a confirmar muchos detalles que el padre Failas había hecho. Aquí está el báculo del adivino, la U, la C, la A y la I. Leptones acuñados en los años entre 29 y 31. Estos leptones que mandó a acuñar Poncio Pilato, fue desde el año 29.
Y vemos aquí la palabra Tiberio Capoc, pero se pronuncia Tiberio Caesaros. Aquí vemos que es una K, eso lo vamos a explicar un poco mejor. Esto que ven aquí es lo que se llama un simpulum, que es lo que vendría siendo un cucharón que usaban los augures para hacer sus libaciones. Y aquí son unas ramitas de cebada que también en la parte del reverso de las monedas. Y por eso la palabra lis, con S. Y acá otro, el báculo de la de vino, Tiberio Caicapoc, o Tiberio Caesaros. Y acá la fecha del año 30, la lis, que así es como se fechaba la moneda con esta palabra. Y aquí, por ejemplo, LIH significa que fue acuñada en el año 31. Aquí vemos otros ejemplos de las monedas. Como eran monedas de un valor muy, muy ínfimo, pues entonces los que las mandaban acuñadas pues no eran muy duchos, no eran muy hábiles, y pues que era un valor tan pequeño que realmente no se preocupaban en esos detalles. Incluso vamos a ver ahorita como el padre Francis Silas nos explica en su filmina y en la monografía que la palabra K es la que debería ser pues colocada, está en las monedas, pero él encontró en este caso la que le dio Villarburu con una letra C en lugar de una letra K. Aquí está el padre con la moneda que le proporcionaron y otro leptón con una letra C. Ahorita lo vemos más detallado. Estas fotos los vamos a ver 4 leptones, aparte de los otros 2 que vimos anteriormente con la letra C. Aquí la vemos la U, la C, la A. Aquí está la moneda, esta es una ampliación de la moneda y aquí está contrastada. Aquí está el báculo del adivino, la U, la C, la A y la E, la I. Otra, aquí está horizontal, la U, la C, la A y la I. Aquí vemos otra vez la K. ¿Por qué entro en tantos detalles? Pues porque hay muchos estudiosos de la sábana santa y numismáticos que decían que no es posible que una moneda tenga una falta de ortografía, que eso no es correcto, y el padre Failas sufrió mucho por tantas adversidades que conocidos sinonólogos de fama no lo apoyaban en este estudio. Y pues al fin de cuentas, lo vamos a ver más adelante, otros científicos confirmaron los estudios del padre Failas, entre ellos el doctor Alan Wanger. Acá está la letra C, aquí no se ve muy claro aquí, pero bueno, no importa. Ya en el video que vean ustedes, pues ya lo van a ver más claramente. También había otros detalles que los acuñadores que pues eran medio torpes, pues faltaban letras. Por ejemplo, aquí en lugar de decir Kai Capoc, decía Ki Capoc, aquí está, y en lugar de Kai Capo, decían Kai Capo, y en vez de decir Kai Capoc. Y hay otras monedas que no se las presento para no cansarlos tanto, que pues incluso pues están doblemente acuñadas, o sea que en una misma moneda está acuñada dos veces, como si se hubiera sobrepuesto. Bueno, ¿qué pasa con el ojo izquierdo, el párpado izquierdo? Aquí vemos claramente una arruga sobre el párpado izquierdo. Entonces, eso pues interfirió en la identificación de la moneda. El padre Failas en esta ampliación hizo pues unas líneas para ubicar la moneda. En amarillo está donde quedaría ubicada la moneda sobre el párpado izquierdo, y unas como comillas que están aquí, que podrían ser, él dice siempre, muy prudente, podría ser una moneda como de este tipo, con las espigas de cebada, como vemos aquí, y el símbolo. Esta moneda se llama Julia, porque Poncio Pilato mandó acuñar esta moneda en honor a la mamá de Tiberio César. Monedas sobre los ojos en la imagen tridimensional. Esta es la moneda que coincide bastante con la que está sobre el párpado derecho.
Cuando esta imagen se pasa a un analizador de imágenes BP8, la vemos más detalladamente. Por ejemplo, aquí están sobrepuestas las letras, pero si la vemos sin esto, la U, la C, la A y la I se ven perfectamente claras. Y acá el padre hizo pues el dibujo del báculo del adivino, o llamado también el litus. En este caso, la imagen tridimensional del ojo izquierdo, vemos aquí la marca de la arruga que les mencionaba yo, y pues aquí realmente no se distingue ninguna letra, más que 2 comitas que decía el padre Failas. Hay gente que piensa que sobre la ceja de izquierda hay una moneda, pero si vemos ampliaciones, pues aquí, aunque tenga la imagen redondeada, no se observa nada. Podría ser parte de un cálculo, de una gota de sangre, perdón. Con las conclusiones, entre ellas las que pone el padre Failas en su filmina, es lugar de origen, Palestina, porque pues, esas monedas solo fueron acuñadas por Poncio Pilato entre el año 29 y 36, porque fue el tiempo en que también estuvo gobernando Poncio Pilato, y las monedas se acuñaron desde el año 29, como vimos anteriormente, y lógicamente esto excluye que la sábana santa es una falsificación. Entonces, a través de este estudio de las monedas, estamos confirmando que las monedas están dando una datación del siglo I, mandadas a acuñar por Poncio Pilato, y pues que ningún falsario del siglo XIII, XIV, XV pudo haber sabido de la existencia de estas monedas. Este es un video muy breve que se los voy a poner para que conozcan quién fue el padre Failas. Platicando con un seminarista, me decía una palabra muy importante que dice que todo este estudio es una forma de prolongar pues el legado del padre Failas, y que pues muchas personas que estamos estudiando esto de buena fe, de buena voluntad, estamos pues compartiendo entre nosotros. But something else happened. In the mid-1970s, 2 scientists, Dr. John Jackson and Dr. Eric Jumper, came out with a new idea. They tried taking pictures of the shroud, applying those pictures to what was called an image analyzer, the same technique used in taking pictures of the planets, namely to show a 3-dimensional source when a source was there. And sure enough, the pictures of the shroud proved that there was a 3-dimensional source. Look at the face now. Now, what Jackson and Jumper found to their surprise was that over the eyes there appeared to be discs. What else could these be than coins, which according to ancient Jewish custom were put on the eyes? Here I have a replica, in fact it's a true coin, one of the coins put out by Pontius Pilate in the years 29 to 36 AD. Notice it has very prominently on back of it what we call a liduus, an astrologer's staff. And Pilate's coins are the only ones that have this marking on them. Now, notice that in this sketch, you see a coin that's much like the one I just showed you. These coins are not identical. You should remember that they differ among themselves, one way or the other. But in general, you find the ending letters of Tiberiu Kaiseros, of Tiberius Caesar, starting at 10 or 11 o'clock and going to 1 o'clock or so. Now look what we have on the shroud itself. It's a very great surprise. We're going to be looking at that right eye, and we will be reproducing it in larger and larger size. We're getting closer and closer. And these pictures were found under high magnification and using high contrast. And I myself was one of the most surprised persons when I said, it looks as though I have an astrologer's staff here. It looks like the letters, the closing letter of Tiberiu Kaiseros, the UCAI. The C is evidently a coin man's mistake, but the U is just where it should be for Tiberiu. The C is where the K should be. The A and I are there. Can it be then we are seeing the imprints of a coin from Pontius Pilate? You know what this means? This means that the shroud, if this theory is true, the shroud is then dated to the time of Pontius Pilate in a way we could otherwise never do by any scientific method.
And in addition, this would mean a final proof that hoaxing was out of the question for the shroud. En 1983, 84, hay una revista que se llama Sindon, que está editada por el Centro Internacional de Sindonología en Turín. Y le pedí yo, en ese entonces todo era por carta, no existía el correo electrónico, no había internet, no había nada de esto. Y le pedí permiso a don Piero Coero Borga, que era el secretario del Centro Internacional de Sindonología, para traducir un artículo que escribió el padre Francis Failas, una traducción y una adaptación del artículo. Ahí presento pues la historia del padre Failas, de todas sus experiencias con el grupo de Sturp y algunos dibujos del leptón. Este boletín es el de diciembre, el boletín Síndone, diciembre del 84, y vendría siendo el número 7. Gracias a mi amigo Barry Short del Shroud Spectrum, de la revista Shroud Spectrum. Si ustedes, luego lo digo más adelante al detalle, nos hizo el favor al Centro Mexicano de poder subir los boletines del Centro Mexicano. Está desde el número 1 hasta el número 32. Como les decía, el doctor Robert Harali, que estuvo haciendo un estudio de las monedas del Poncio Pilato, esta moneda se la proporcionó el padre Failas. Él es un experto en imágenes tridimensionales y analizadores de imágenes. Se llevó, creo que 4 años en hacer este estudio, y no solo encontró la U, la C, la A y la E, sino otras letras que él identificó plenamente. Esta es parte de la revista, del estudio que el doctor Robert Harald sacó. Aquí están ampliaciones, aunque no se ven muy claramente. Y el doctor Alan Wanger también conoció al padre Failas y confirma a través de sus imágenes polarizadas que él lo presenta esto en una conferencia que dio en el 2008 en Ohio, un encuentro de estudiosos de la Sábana Santa en esa época. Se subió el video en YouTube, y ahí el doctor Alan Wanger muestra cómo él hace con estudios de imágenes polarizadas esta identificación de la moneda. Para hacer este estudio y esta plática, pues me he abocado a recurrir a boletines antiguos de Biblical Numismatic Society, el numismático del 55, monedas bíblicas, el Missouri, el numismático, etc. Son unas cuantas de las que he utilizado para realizar este estudio de las monedas. Yo espero, si Dios quiere, pues en un próximo futuro, con el apoyo pues de ustedes y de Julio, mi hijo, podamos sacar un folleto o librito explicando toda esta información. Las imágenes que sacó el doctor Jackson y Yompe, tridimensionales, como se las mostré, luego lo voy a mostrar más detalladamente. Esta es una imagen tridimensional del doctor Tamburelli. Aquí está el cuerpo. Aquí está la herida del costado, que se realza muy, muy claramente. La herida del clavo, de la herida de la marca del clavo en la muñeca izquierda. Para las personas que no conocen mucho o no identifican muy fácilmente las monedas sobre los párpados, le pedí a mi hijo que las encerráramos en un círculo, y aquí se ven donde estarían colocadas. Acá están las monedas sin los círculos, acá vendrían estando, y aquí está la posición exacta del doctor Tamburelli, Giuseppe, bueno, Tamburelli. Y un sinonólogo, un doctor de Turín, dice que posiblemente marca redonda fue la moneda que se deslizó, pero pues lógicamente que aquí vemos el tamaño de las monedas, que es equidistante y es del mismo tamaño, y si en pesos mexicanos, pues esta vendría siendo como el tamaño de una moneda un poco más chica de $1
de 1 peso y acá vendría siendo casi como de 5 o 10 pesos. Entonces, pues esas hipótesis son absurdas. En base a las imágenes del doctor Jackson y Jumper, aquí se ven más claramente la posición. Le digo, en el video cuando ustedes lo vean con más calma, lo van a ver y a detener la imagen para que sea más discernible para ustedes. Esta es otra imagen tridimensional que hizo el científico Aldo Guerreschi, de la imagen tridimensional, donde se ven muy bien destacada el coágulo de sangre de la frente. Aquí se ven los ojos más resaltados también, aquí la arruga sobre el párpado izquierdo. Fíjense cómo se ve aquí claramente la fractura del cartílago nasal, la herida del pómulo derecho, la ausencia de la barba en la zona derecha, y se distingue muy claramente la arruga que está por abajo de la barba. Esta es otra imagen que la tomé con permiso de Bruno Barberis, presidente del Centro Internacional de Sindonología en Turín, y esta es la que usan ellos en la nueva edición de su revista Sindon. Aquí lo vemos como de alguna manera se ve más resaltado, abultado, lo que sería la moneda del párpado derecho, aquí del izquierdo. Incluso aquí se ve muy bien el coágulo de sangre en la frente, la fractura del cartílago nasal, el pómulo derecho y la ausencia de la barba en esta parte. Esta es una imagen tridimensional retocada y pues está bastante gráfica. Ahora, algo que les tengo de sorpresa que no sé si ustedes sabían. En la revista de Numismatic, o sea, el numismático de julio de 1978, el doctor Jackson, Jumper y Kenneth Stevenson sacaron un artículo sobre la presencia de 2 objetos redondos sobre los párpados de Cristo en la Sábana Santa a raíz de la imagen tridimensional. Eso fue antes de que fueran ellos allá a Turín, en el 78, y esta es la portada del artículo. Imágenes de las monedas en una tela funeraria. Jackson, y aquí vemos al doctor Jackson como en sus años mozos, ¿verdad? Muy sano y muy joven. Y esta es una foto también es un resumen del artículo, con las monedas que ellos identificaron también. Pero ya el que lo completó, el que siguió haciendo este estudio, lo hizo el padre Failas. Yo le preguntaba a otro científico en Estados Unidos que por qué tenemos toda esta información y no se establece una autenticidad a través del estudio de la numismática. Y pues me decía que los científicos son muy prudentes y pues no se atreven a todavía afirmar nada porque en un momento dado, en un futuro tal vez, exista algo que haya una contradicción. Pero como yo le decía yo a Felipe y a Héctor, pues este estudio tiene pues más de 40 años y pues estamos aquí demostrando que independientemente del todo lo del carbono 14, pues tenemos esta que está datando la imagen de Cristo en la síndrome. Otras monedas del siglo I está el leptón, que era el más barato, que era de cobre, el cuadrante que viene equivaliendo a 2 leptones, el azarión que viene siendo 4 cuadrantes y el famoso denario, que pues es muy mencionado en el Nuevo Testamento, que vendría equivaliendo al jornal de un día de trabajo, que era de plata, y ahí sí los que hacían los troqueles, que tenía la imagen de Tiberio César, pues ahí sí se preocupaban de que fuera lo mejor posible. Posiblemente estas monedas de plata se llegaron a usar para cuando le pagaron a Judas Iscariote las 30 monedas por la traición a Jesús. La numismática confirma la existencia de Jesús en el siglo I. Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, cartas de Pablo, Juan, etc. De autores judíos, Flavio Josefo, Filón, Romanos, Tácito y varios testimonios arqueológicos
especialmente la síndrome. La existencia de Poncio Pilato en el siglo I, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles, Primera de Timoteo 6:13, y autores judíos como Flavio Josefo, Filón, Romanos, Tácito y un testimonio arqueológico epigráfico. Eso es de una piedra que se encontró en algún lugar cerca de las orillas del mar Tiberíades, y esa piedra, una copia se encuentra en el Museo Arqueológico de Israel, donde está grabada la palabra Poncio Pilato. Entonces, pues eso confirma también la existencia de Poncio Pilato. Otro detalle que me acuerdo ahorita es el de que Pilato no quería llevar a la crucifixión a Jesús. Y esto lo vemos en el Evangelio de... Déjame ver un momentito. Bueno, más bien es en los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro y Juan son apresados por el Sanedrín, y Pedro toma la palabra y les dice a ustedes, bueno, más bien Pilato quiso exonerar y ayudar a Jesús para que no fuera condenado a muerte, pero ustedes lo incitaron para que, o más bien lo amenazaron, porque le decían, si tú no aceptas mandar crucificar a Jesús, entonces no eres amigo del César. Y eso fue como que la gota que derramó el vaso para decir, pues, si no, estos que también iban muy seguido a ver a Tiberio César, pues iban cuando no estaban de acuerdo en alguna cosa que había hecho Poncio Pilato, algunas cosas que ponía el estandartes de la imagen de Tiberio César y de Pilato afuera del templo de Jerusalén, en fin, una serie de barbaridades que también hizo Poncio Pilato. Entonces, ya los del Sanedrín le habían tomado bien la medida a Poncio Pilato, así que ya sabían de qué lado cojeaba. Entonces, es otro detalle que demuestra que Poncio Pilato trató de ayudar a Jesús para que no fuera condenado a muerte. Tenemos también el estudio a través de la imagen, la fotografía de 1898 del profesor Yves Delage, que era un miembro de la Academia de Ciencias de París. Él hizo estudios de la sábana santa a raíz de la foto de Sacondopía, y él, haciendo estos estudios, dijo, bueno, si estuviéramos hablando de una tela funeraria de un faraón egipcio, de una tela funeraria de Napoleón o de algún otro personaje de la historia, nadie me pondría peros. Pero si estoy hablando o doy por hecho que Jesús de Nazaret, después de todos mis estudios, es el hombre de la sábana santa, entonces ahí sí se pusieron en contra de Yves Delage, y entonces lo expulsaron de la Academia de Ciencias de París. Esto fue el 21 de abril del 1902, o sea que ya han pasado 121 años de esta aseveración que hizo Yves Delage en esa época. ¿Por qué la síndrome no es una foto del siglo XVI ni del siglo XXI? Parte de otro tema que tengo sobre la sábana santa. Ni siquiera los médicos del siglo XX conocían estos datos hasta que empezaron a estudiar la sábana santa. Y aún ahora, en el siglo XXI, muchos médicos no se ponen de acuerdo, aunque la evidencia es clara. Aquí hablo sobre todo de la herida del costado, que es anatómicamente perfecta. Vamos a ponernos un poco más espirituales y vamos a ver Juan 19, 25, 27, donde Jesús entrega al apóstol Juan a María Santísima, la Madre de Jesús y Madre nuestra. Esto lo menciono y lo meto en otras de las pláticas que doy de la sábana santa, e incluso del Padre Pío, cuando menciono este aspecto de cómo Jesús nos entrega a María Santísima como Madre nuestra. El INRI, donde Juan 19, 19 se menciona a Jesús de Nazaret, el rey de los judíos.
se enojaron muchos de los del Sanedrín porque dijeron, no digas que Jesús de Nazaret es rey de los judíos, sino él dice que es rey de los judíos. Y entonces, ¿qué contesta Pilato? Lo escrito está. Yo pienso que esto fue una inspiración de Pilato para haber puesto estas letras en griego, en arameo y en latín. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Así que con esto, pues, les dio el finiquito a los judíos que estaban en contra de Jesús. Y pues como vemos, el letrero quedó arriba de la cabeza de Jesús en la cruz. Jesús en el sepulcro, como se menciona Mateo, Marcos y Lucas, cómo fue envuelto, cómo se rodó la piedra. Mateo, Marcos, Lucas y Juan mencionan el momento en que resucitó Jesús. En una menciona un ángel que se sentó en la piedra que estaba sobre el sepulcro y la movió, y en ese salió una radiación. Nosotros que estudiamos este tema durante tantos años, suponemos que el cuerpo de Jesús en el momento de la resurrección estaba ingrávido, estaba como flotando, estaba bajo la losa sepulcral, ¿verdad? Y aquí está la sábana santa como estaba envuelto. Aquí ven la mentonera, las monedas y una radiación lumínico-térmica que salió del cuerpo de Jesús, cosa que hasta la fecha no se ha podido reproducir científicamente. Claro, también algunos dicen que es una deshidratación de la tela, de las células, de las fibras de la tela, en sí. Cuando va María Magdalena, que no encuentra el sepulcro vacío y cree que lo habían robado, el cuerpo de Cristo, ve también la síndrome como está, allanada, vacía, va corriendo a ver a los discípulos, y entonces va Juan y Pedro a corriendo al sepulcro, y ven, entra Pedro, Juan le cede el paso, y Pedro pues no dice nada, pero Juan dice que en el momento que vio los lienzos allanados, el sudario que había estado en su cabeza enrollado en un lugar aparte, esto vio y creyó. ¿Y qué vio y qué creyó Juan? Pues creyó en la resurrección. Incluso él, después en el versículo 8 y los que siguen, habla de que hasta entonces no habíamos entendido qué había significado cuando Jesús hablaba de la resurrección. Aquí les pongo los sitios recomendados, obviamente, Centro Mexicano de Tecnología en YouTube y ¿cómo se llama? En Internet, CMS, Sábana Santa, y el sitio de Internet más visitado en todo el mundo, www.shroud.com, que se calcula que ahorita son, pues no sé, unos 36 millones de visitas o vistas que hay. Barry Schultz, que nos ha apoyado mucho en este aspecto, me ha permitido subir una historia del Centro Mexicano de Sindonología, y si ustedes entran en el buscador de shroud.com, me ponen boletín Centro Mexicano, y van a encontrar todos los boletines que se pueden descargar íntegramente, entrando ahí desde el número 1 hasta el número 32. También pueden poner Poncio Pilato o monedas para encontrar otros artículos. También los pueden buscar en inglés. En inglés les mencionaba que me he dedicado a consultar artículos y revistas en inglés, en español, en italiano, etcétera, para confirmar todo esto. Esto me recuerda que en 1997-98 en shroud.com había habido una polémica que si lo imprimí, fueron 32 hojas, tamaño carta, sobre unas discusiones sobre las monedas de Poncio Pilato. Pero eso pues es una discusión que no llegó a mayor cosa, porque el doctor Alan Wanger, que fue el que más intervino en ese debate, pues simplemente el que quiso creer lo creyó, y el que no quiso pues simplemente siguió con sus ideas. Señor Dios,
que dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José de Arimatea fuiste bajado de la cruz. Concédenos, oh piadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, por los dolores y angustias de tu Santa Madre María y Señora nuestra, sean llevadas las almas del purgatorio a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre y en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración, cada vez que la rezamos, la mencionemos, pues va a ayudar mucho a las almas del purgatorio, porque una oración tan simple no tenemos idea cuánto bien estamos haciendo por ellas. Es parte de mi devoción. Pues parte ya concluyendo, resumiendo, la sábana santa para mí, en un aspecto muy personal, les digo brevemente, esta es una pintura de un artista español donde reproduce a Cristo como estaría puesto en la síndone, la imagen tridimensional. La sábana santa es la huella de su pasión. ¿Por qué? Pues porque aquí vemos todas las heridas de sangre, los latigazos, la herida del costado, que es perfectamente anatómicamente perfecta, las heridas de los brazos, los antebrazos, de las heridas de los clavos, ¿verdad? Y aquí pues perfectamente están definidos los latigazos. Es la huella de su pasión y la prueba de su resurrección. ¿Por qué? Porque hasta la fecha no tenemos una imagen similar en una tela que nos demuestre pues algo que es infalsificable, que no hay forma de pues hacerlo, demostrarlo científicamente, y tenemos evidencia que es la propia sábana santa. Una de mis conclusiones que saqué estudiando ahorita el tema, la plática en estos días, es que pues hay estudiosos que dicen que de dónde salió la costumbre de poner monedas sobre los párpados. Pues no se sabe hasta que ya alrededor de la Edad Media se sabe que ponían monedas sobre los párpados de los difuntos o una moneda sobre la boca. Pero antes, pues, la sábana santa es una prueba de que ya existía la costumbre de colocar monedas sobre los párpados. También ha habido, eso lo dice una arqueóloga, Raquel Achilili, que en excavaciones de Anquerico también se encontraron en los cráneos monedas en años posteriores. Porque también sería una contradicción la sábana santa, pues porque sabemos que una tela funeraria que contiene una imagen que contiene sangre, pues era una imagen impura que estaba prohibida por la ley judía, que se guardaran objetos de un cadáver, incluso más aún cuando había habido presencia de sangre en el cadáver. Y es algo que pues la sábana santa pues contradice a todas esas costumbres judías. Entonces mi conclusión, como les decía anteriormente, la existencia de la sábana santa, o sea de la síndone, es una contradicción en sí misma, pero existe y es inimitable. Y también, ya para terminar, les traigo un regalito para todos los que están ustedes viéndonos. El doctor López nos va a poder hablar sobre esto. De sangre también. El grupo sanguíneo se detectó en la sábana santa. A ver, para ir por orden, doctor López Morales, sería las monedas. Creo que era una costumbre, ¿verdad? Sí, teníamos pendiente, en base a las transparencias, el estudio del estudio sanguíneo que se hizo en la sábana santa. Esto nos va a hablar primero el maestro Adolfo Orozco. Muy bien, entonces el estudio sanguíneo y luego las monedas. Bueno, lo que pasa es que en 1969 se formó una comisión secreta dedicada a estudiar si había realmente rastros de sangre. El resultado de esta comisión fue negativo, no se encontró hemoglobina ni ningún otro tipo de rastro. Sin embargo, después de 1973, con base a algunas pruebas que se hicieron, se aplicaron exámenes por fluorescencia y varios tipos de pruebas,
Finalmente, en 78, un equipo de la NASA hizo una serie de estudios intensivos y al final de cuentas lograron identificar un grupo de científicos italianos, primero que había rastros de sangre humana y en el último año que el tipo sanguíneo era tipo AB. Doctor Julio López Morales, muy bien, podemos entender que estas monedas correspondían a la época en la cual Jesucristo fue crucificado. Pero nos decía usted que solo hasta la Edad Media prevaleció la costumbre de poner monedas en los cuerpos, en los cadáveres. Entonces hay una discrepancia. Bueno, históricamente hay esos datos de que solo hasta la Edad Media, pero aquí tenemos una prueba de que la sábana santa es la prueba fidedigna de que ya en esa época ya se usaba la costumbre de poner monedas sobre los párpados de los muertos. Incluso también se usaba colocar pedazos de cerámica para cubrir los párpados. ¿Por qué buscan ustedes la veracidad de los datos de la sábana santa, doctor Rivero Borrell? ¿Por qué buscan los datos? Y usted, ¿Por en qué primer buscan lugar, emparentar la ciencia con lo que pueden hacer de dentro, con la fe? por ser un hecho insólito realmente. Digo, la sábana santa resulta un documento único en la historia que llena estas características. Y porque ha despertado un interés inusitado. Fíjese usted que alrededor de la sábana santa se han creado en todo el mundo sociedades científicas, hacen congresos internacionales, se editan revistas. En fin, es una cosa, un interés que despierta a la ciencia verdaderamente inusitado. Ahora, especialmente en el caso personal, en el campo de la medicina, pues es el estudio que se ha hecho sobre la sábana es básicamente médico. Es decir, actualmente conocemos ya de Jesucristo pues prácticamente todo lo que se puede decir. Conocemos sus características físicas, las causas de la muerte, las condiciones en que fue aplicado el suplicio, todos los suplicios que lo acompañaban hasta el momento de morir. De modo que, pues esto despierta un gran interés. Esa es fundamentalmente la razón. ¿Existe una discrepancia en usted, por ejemplo, doctor López Morales, entre su fe y su búsqueda? Pues no, yo pienso que cada vez la ciencia y la fe se van relacionando cada vez más. O sea que nuestra fe está cada vez más reforzada por la ciencia. ¿Sí? Podría decir, esta es la sábana que sirvió de mortaja al cuerpo de Jesús. ¿Usted lo diría? Yo lo podría asegurar con todos los datos que tenemos y con todo lo que se está estudiando hasta ahorita, podría prácticamente asegurar. Y sin embargo, la sindología va adelante, ¿verdad? Claro que sí. Físico, ¿verdad? Sí. Cerca de la fe y la búsqueda Bueno, sí científica. Es un lugar común ahorita que mientras la ciencia avanza, la religión retrocede. Esto prácticamente todo el mundo lo piensa así. Cuando en realidad lo que se encuentra, si uno estudia objetivamente toda esta situación, en realidad hay una retroalimentación entre ciencia y fe en general muy positiva. La gran mayoría de los científicos han sido gente religiosa, de los científicos más destacados. Y en el caso concreto de la sábana santa, podemos en cierto modo concluir que hay un mensaje cifrado, digámoslo así, que nos dejó Cristo para los hombres del siglo XX. Un mensaje que solo podía haber sido descubierto con la técnica del siglo XX. Porque este tipo de estudios que ha realizado la NASA, que han dejado totalmente fuera la posibilidad de un fraude, de haberlo creado de algún otro modo, indica que de algún modo hay un mensaje que es el hombre que está tratando de buscar. Yo creo que por esto es lo que decía el doctor Rivero, de esa gran cantidad de estudios que se hacen. Y en este caso la ciencia, que es la que habla en nuestro tiempo, digámoslo así, está dándonos el mensaje de la sábana santa. Está desentrañando aquel mensaje. Exacto. Doctor, ¿dónde está el Centro Mexicano de Sindonología? Está aquí en la colonia Roma, en la calle Durango 90, cuarto piso. Aquí estamos. Lo hemos constituido, una serie de personas entusiasmadas por este tema. Nos reúne simplemente el interés científico. Y en el centro estamos en la mejor disposición siempre para las personas que les guste este tema, pues para darles la información adecuada o orientarlos, señalarles la bibliografía correspondiente, o incluso pues aceptarlos como participantes del centro para hacer investigación, para hacer estudios, simplemente para cambiar impresiones. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Eso ha sido muy interesante, como es siempre hablar de esto, que a todos nos importa. Doctor Enrique Rivero Borrell, gracias. Doctor Julio López Morales, muy amable. El señor físico Adolfo Orozco Torres. Gracias, señores. Buenos días. A nombre del Centro Mexicano de Sindonología,
Le damos las gracias por habernos compartido esta información.